Bueno, pues me da muchísimo gusto estar aquí para presentar este libro, Cómo cursa el pensamiento de un psicoanalista, que es un libro que hice con pasión y con mucho cariño por el psicoanálisis, que es verdaderamente a lo que yo en la vida me he dedicado y le he dedicado mucho la vida al estudio del psicoanálisis y bueno, en lo que se ha podido a la investigación. Antes que nada, quiero agradecer a Clínica Psicoanalítica y en especial a Magnolia González por su atenta invitación a este encuentro académico tan, pero tan valioso. Si bien es cierto que la terrible pandemia que en el mundo atravesamos en 2020 nos hizo alejarnos y solo conformarnos con la cercanía de las pantallas, que las pantallas podían darnos, muchos no nos conformamos a que esto fuera para siempre y nos contaban que la nueva normalidad no iba a incluir un espacio así, cosa que no nos gustó a más de uno. Hoy, algunos quizá aún más que antes, valoramos estos encuentros presenciales. No nos quisimos acostumbrar a la pura imagen y pugnamos por recuperar la presencia del cuerpo y yo diría que también del alma. Es que esta presencia nos recuerda de lo humano ancestral, tanto a lo largo de la historia de la humanidad como a lo largo de la historia individual. Me parecía a mí muy triste escuchar que seguiría nuestra vida viéndonos en pantallas, festejando o conmemorando cualquier cosa, al final de cuentas, sin cuerpo y sin alma, porque esa parte era el gran ausente. Es para mí entonces un honor estar aquí con ustedes presentando este libro que mucho me significa porque deja ver detalladamente mi forma de ver el psicoanálisis. Y digo el psicoanálisis en singular, pero en realidad creo que hoy podemos hablar de los psicoanálisis por las diferentes formas de pensar esta disciplina del conocimiento. Psicoanálisis clásico, freudiano, psicoanálisis inglés, kleiniano, anafreudiano, winnicottiano, psicoanálisis lacaniano, con muchas formas de comprensión en sus diferentes escuelas. Relacional, psicología del yo de la Escuela de Estados Unidos, terapia psicodinámica breve, psicoanálisis contemporáneos como el llamado posmoderno, que integra perspectivas culturales en las interpretaciones del analista, entre otros. Una ciencia debe cambiar, si no sería fe, debe repensarse y en ese sentido es lógico y valioso que aparezcan distintas corrientes psicoanalíticas siempre y cuando, al menos desde mi punto de vista, se conserven los principios que el mismo Freud marcó hace más de 100 años. Aquí me permito citar textualmente al padre del psicoanálisis. La aceptación de los procesos psíquicos inconscientes, el reconocimiento de la doctrina de la resistencia y de la represión, la consideración de la sexualidad y del complejo de Edipo son los contenidos principales del psicoanálisis y los fundamentos de su teoría. Y quien no esté en condiciones de adherirse a todos estos principios, la verdad, no debería contarse entre los psicoanalistas. Considero por demás importante recordar estas palabras en tiempos en los que la ligereza predomina y en los que parece que todo vale por igual, que cualquier persona con 2 o 3 años de estudio y sin adherirse y menos comprender los pilares fundamentales del psicoanálisis se considere psicoanalista. Corrientes, tal como acabo de mencionar, hay muchas y cómo no, han pasado más de 100 años de aquel 1900 en el que Freud publicaba su interpretación de los sueños, uno de los grandes pilares, y su caso Dora, que en realidad no se sabe si fue 1899 o 1900, para el caso en realidad, bueno, da igual. Así que ese historial clínico marcó al psicoanálisis de muchas maneras y, por supuesto, ahí, aunque Freud en el epílogo, lo sabemos, reconoció que su error no fue analizar la transferencia, es cierto, pero mucho nos enseñó. ¿Y saben algo? No la podía analizar porque faltaban por lo menos 12 años
para poder comprender la transferencia, porque él en 1912 al 14 fue cuando hizo sus trabajos técnicos en los que incluyó la transferencia. Desde mi punto de vista, y como cualquier lector podrá observar en mi texto, el psicoanálisis no puede limitarse al ejercicio de la clínica individual y a la observación y escucha de lo intrapsíquico inconsciente en el consultorio, sin tomar en cuenta el medio social, político y cultural en el que el individuo habita. Considero que la comprensión de la mente inconsciente del mundo interno debe incluir al mundo externo que al sujeto le tocó habitar. Es cierto, la realidad externa será vista siempre con los ojos y la mirada de la realidad interna, y en ese sentido aquella quedará inevitablemente deformada. Es en ese momento en el que entra la realidad psíquica con la cual trabajaremos. Me adhiero entonces a la idea de Freud de que el analista no necesariamente debe ser médico, pero sí debe ser culto y psicoanalizado. El interés por la cultura y sus acontecimientos es fundamental para ampliar nuestras posibilidades de comprensión del paciente y, por cierto, de la vida misma. No tener idea ni interés de lo que sucede en nuestro medio y en nuestro mundo en todas las áreas que nos sea posible, artística, cultural, científica, social, política, entre otras, definitivamente nos limita. ¿Cómo seguir el discurso del paciente cuando no tenemos ni la menor idea de lo que nos está hablando con respecto a su ideología y convicciones, porque no leemos más que puro psicoanálisis y evadimos la historia, el arte, la literatura, la política, la cultura en general, el acontecer diario, entre otras cosas? Si no salimos a admirar la cultura en sus diferentes formas, la música, la pintura, la escultura, el arte en general, la naturaleza. Si no nos integramos por los mitos, si no nos interesamos por los mitos y leyendas, por nuestras tradiciones y creencias, si no agregamos a nuestro interés por la teoría y la clínica psicoanalítica, la cultura, podemos quedarnos muy cortos frente a nuestros pacientes. Freud era un hombre sumamente culto. Yo siempre digo que a Freud cuesta entenderlo, no solo porque conceptualmente es muy difícil, sino porque seguir este nivel de cultura y todo lo que cita es complicado. Uno, ahora el Google, antes pues el diccionario y la enciclopedia, viendo de qué se trataba lo que estaba diciendo, que la fábula de Esopo, que Shakespeare, o sea, de repente uno se siente un tanto perdido, ¿no? Entonces analizaba la cultura y la influencia de esta sobre el individuo. La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna, 1908. Tótem y tabú, libro su preferido, 1912. El malestar en la cultura, 1930. Y parece que la moral sexual cultural, escuchen el nombre, y la nerviosidad moderna fue verdaderamente un antecedente del 8 de el malestar en la cultura del 30. Estos son solo algunos ejemplos de su interés por el mundo, lo social, sus costumbres, los orígenes y las creencias y convicciones. Este interés lo sostuvo a lo largo de toda su obra, y en lo artístico tenemos el delirio de los sueños, el delirio y los sueños en la Gradiva de Jensen de 1906, el creador literario y el fantaseo del 7, un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci del 10, solo por poner otros ejemplos, hay muchísimos. Hace gala de su cultura en la interpretación de los sueños, trabajo inaugural del psicoanálisis de 1900. Escribió con Oppenheim en 1911 Sueños y Folclore, y después un pequeño trabajo llamado Materiales del cuento tradicional en los sueños del 13. Creatividad y más creatividad. No temió argumentar sobre religiones, que ahora como que da miedo, ¿no? Religiones y creencias, la suya judía y la cristiana también. Así da un golpe fuerte al credo católico en el 27, en el porvenir de una ilusión, que siempre digo que si esto le dejáramos leer a los alumnos en primer semestre, todos irían a otro lado, ¿no? Porque es un golpe verdaderamente al narcisismo, este porvenir de una ilusión, da un mazazo, ¿no? Llama ilusionados
a los creyentes. Y escribió en 1938, ya en las postrimerías de su vida, Moisés y la religión monoteísta, y en el mismo año, comentarios sobre el antisemitismo. Con respecto a temas complejos y controversiales, presentó De guerra y de muerte en 1915, cuando el mundo atravesaba la Primera Guerra Mundial. Además, escribió por invitación de Einstein, ¿Por qué la guerra? En 1932, cuando la segunda conflagración estaba por suceder, faltaban pocos años, Hitler ya asomaba la nariz por ahí. Así, a Freud le fue entregado el premio Goethe en 1930. Este se le otorgaba a una personalidad que se hubiera destacado por su obra y cuya influencia creadora fuera digna del homenaje tributado a la memoria de Goethe, ¿no? Él no lo fue a recibir, ya estaba bastante enfermo, fue Anna Freud, y a Freud le gustó y no, porque era como decirle, no nos gusta lo que dices, pero lo dices bonito, ¿no? Entonces le dan como una cosa más literaria. Este es solo un sucinto resumen de muchos textos del padre del psicoanálisis que muestran la forma en que se esforzaba por comprender todo lo que le rodeaba, que incluye, claro está, ciencia, arte y religión, además de política, mitos, leyendas, historia, guerra, y quizá también lo presento para justificar y avalar mi interés y convicción de la necesidad de dar la mano del psicoanálisis a todas las disciplinas, oficios, artes y ciencias para poder comprender mejor lo humano en amplio horizonte y profundidad, para no quedarnos pues en la cáscara del huevo sin que rompemos y adentro no hay nada. De eso ya tenemos bastante. Y afirmo, el pensamiento psicoanalítico no puede ser ajeno a la vida política. Por eso, y a pesar de críticas, diferencias y hasta indignación de algunos, me atreví a publicar en redes y en mi página web mis consideraciones acerca del enorme momento histórico que vivimos hace apenas 3 semanas con la reforma judicial. Aludían algunos a mi ser psicoanalista, no política, no te metas, me decían. Decían que uno no puede ser irresponsable. Y yo decía, efectivamente, uno no puede ser irresponsable. ¿Cómo no vas a tomar una posición frente a cosas tan importantes? ¿Cómo no comprometerse con la patria de cualquier manera, la que quieran, pero compromiso, argumento y no opinión, que de opinión ya tenemos a muchos? Al psicoanalista nada de lo humano debería darle igual. Pero yo aquí vine a presentar mi libro, por cierto, apuro a iniciar, pero era fundamental anteceder mi forma de comprender lo psicoanalítico. Escribí este texto durante el terrible tiempo de pandemia en el que Crono se hacía extenso. Me dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me respondí, pues escribe un libro. Y ya, comencé. Este fue el primero de 2 de la misma época. El otro, un compilado que anda por ahí, La pandemia en el diván. Desde el título, ¿Cómo cursa el pensamiento de un psicoanalista?, estoy proponiendo que este es diferente del curso de otros profesionales en general y de los profesionales de la salud mental en particular. Para empezar, nuestro pensamiento no puede ser lineal ni atenerse al razonamiento. La escucha analítica debe ir más allá de lo aparente, atender a lo que subyace a lo fenoménico y escuchar lo que el paciente dice y también lo que el paciente no dice. Si queremos escuchar lo inconsciente, no podremos partir de la conciencia siempre temporal y lagunosa. Solo con una escucha que aparece como un acontecimiento a la hora de la sesión, se puede puntuar distinto, señalar un lapsus o comprender la multisemia del lenguaje. Me considero una psicoanalista que atiende el mundo pulsional, el de la fuerza sin sentido que aguijonea desde el mundo interno y que pone en tensión al aparato psíquico, aquel que Freud planteó en 1895, que poco se lee, en el cual todavía ni siquiera se planteaba la noción de sujeto, sí de fuerza, cuyo único fin es la descarga. En fin, después entra el sujeto.
Entonces nos pone en tensión las pulsiones, y además esto ocurre porque al vivir en la cultura uno no puede seguir sin límites el principio del placer, porque su vida se acortaría y, por supuesto, la de la cultura acabaría muy pronto. Todo mundo actuaríamos por puro principio del placer, por puro instinto, y no tomaríamos en cuenta precisamente el principio de realidad. Por eso tenemos que dejar el principio del placer, y sí, efectivamente es doloroso, requiere de ausencia, ¿no? Porque podemos representar solamente a partir de que no hay presencia. Si no hay presencia, represento. Tengo que pensar. Para eso la madre tuvo que desaparecer un poco y hacerme pensar. Ya estarán pensando en bio. A nosotras y nosotros, humanos, no nos queda más que atender entonces ese principio de realidad, soportar la tensión y liberarla de la única forma que podemos liberarla, a través de la palabra. De ahí que el psicoanálisis se le llame la cura por el habla. Y ahí, en el decir, puede aparecer el sentido de aquella fuerza y aquel vacío que produce la indefensión originaria. Porque no hay que olvidar que nacemos, decía Freud, impreparados, más impreparados que cualquier animal, que una jirafa, pues que una oveja, ¿no? Nosotros nada más no podríamos sobrevivir sin este sujeto, este yo auxiliador, diría Freud, que en general es la madre. Entonces ya vamos hilando y diciendo, primero la fuerza, luego el sentido. Le doy sentido a la fuerza que de suyo no lo tiene. De ahí, aquel caos puede devenir cosmos, pero no sin mucho trabajo interno y nunca sin el deseo del paciente que jamás se le podrá inocular. No hay manera de llevar ningún análisis, proceso analítico, si el paciente no tiene, en primera, un conflicto y en segunda, un deseo de cambiar o de hacer algo con ese conflicto. No comprendo la clínica sin la atención a lo primitivo pulsional, y estoy convencida de que la palabra puede incidir en él. De ahí el nombre del primer capítulo. En el principio fue la fuerza. Quizá ya están pensando en el versículo de Juan. En el principio fue el verbo. Considero lo contrario con Goethe. Primero fue el caos. Solo con trabajo y con hueco y vacío que angustia construiremos cosmos. Efectivamente, para esto en general pongo un ejemplo. Quizá muchos de aquí muy jóvenes no conocen un pequeño jueguito, es un recuadro en el que pequeños recuadritos con números se pueden mover y queda un hueco. Entonces uno jugaba de niño hace mucho tiempo en poner los numeritos en orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y había un hueco. ¿Qué pasaría si ese hueco se tapa? Ya no te mueves, te mueres. Tiene que haber hueco. De ese hueco proviene la angustia y también el deseo. Tiene que haber hueco. Cuando nos dicen los padres, le di todo, uno dice, ups, te equivocaste, ¿no? Estuvo pésimo. Necesitas dejar hueco para que se cree. Freud fue educado en la más alta rigurosidad de su época. Así quiso siempre ser serio en la presentación de aquel aparato psíquico que ya mencioné, de 1895. Proyecto de psicología para neurólogos. A la par, hacía clínica con sus pacientes preanalíticas y después inició con su trabajo clínico en los historiales que hoy conocemos. Ya sabemos, las preanalíticas, tratadas muchas con Breuer, con hipnosis y con catarsis, pero tratando de investigar lo inconsciente sin siquiera darse cuenta, sin teorizarlo bien todavía. Así estaba Ana O, Elizabeth von R., Miss Lucy, todas ellas. Después vinieron entonces los historiales a partir de Dora, 1899, Juanito ya lo sabemos, la fobia a los caballos, después tenemos, el hombre de las ratas, el hombre de los lobos, y ya se sabe que Schreber lo analizó, este caso de paranoia, a partir del propio libro de Schreber. Así, Freud complejiza el funcionamiento de la mente y, claro, principalmente de la mente inconsciente. Y no era solo enunciarlo, era justificar
el porqué de la propuesta del concepto distintivo de la teoría y la práctica psicoanalítica, porque ese es el concepto distintivo del psicoanálisis, el inconsciente y la sexualidad infantil que plantea en 1905 en 3 ensayos. Tenía que fundamentar de forma seria y epistemológica su decir, de ahí su compleja y árida metapsicología, que también trabaja de 1914 aproximadamente a 1917. Ya dije hace un rato que los trabajos técnicos los hizo de los 12 al 14 y que los trabajos metapsicológicos aproximadamente del 14 al 17. ¿Por qué? Pues porque no tenía pacientes. ¿Cuándo empezó la guerra? En 1914. ¿Y cuándo acabó? En 1918. Y dijo, ¿qué hago? Pues está a escribir. Entonces, de ahí Freud siempre inquieto, siempre moviéndose a buscar nuevas formas de fundamentar tanto su clínica como su quehacer en general y, por supuesto, la teoría. De ahí, entonces, la compleja y árida metapsicología, que en general no gusta estudiar. Bueno, el segundo capítulo, de acuerdo con esto, le llamé La bruja metapsicología, ¿no? Entonces, el libro avanza y decido hablar de la subjetividad en la ciencia. Apenas hace una semana me preguntaban si el psicoanálisis es una ciencia. Dije, sí, si por ciencia se entiende lo positivista, con leyes y experimentos que pueden repetirse, objetividad, concreción y descripciones conceptuales que no atienden al sujeto, no. Si por eso se entiende ciencia, el psicoanálisis no lo sería. Al mismo tiempo, digo que nuestra disciplina cumple con la observación como principio. Freud era un gran fenomenólogo. Las hipótesis y las teorías existen, pero no las leyes. Nadie que estudió psicología llevó leyes de la personalidad porque no hay, eran teorías de la personalidad. Entonces, hay hipótesis, hay observaciones, no hay leyes, pero tiene que haber un marco teórico que lleve congruencia y coherencia, justificación y argumentación, y no la pura opinión sin respaldo. La investigación, la rectificación y la transmisión del conocimiento y descubrimientos para ser discutidos por los estudiosos de la misma, hace del psicoanálisis entonces una ciencia, pero una ciencia distinta a las ciencias puras, duras, positivistas. O como decía Octave Manoni, si el psicoanálisis va a ser una ciencia, tendrá que ser una despositivizada. En el cuarto capítulo hago una pregunta: ¿qué hay de hermenéutica en el psicoanálisis? En este hago una disertación a partir de describir la hermenéutica como una disciplina cercana a la exégesis, esto es, la interpretación de los textos. ¿Qué texto interpreta la clínica psicoanalítica? ¿Qué texto interpreta la clínica psicoanalítica? De inicio, la respuesta puede ser el texto onírico, los sueños, la interpretación de los sueños. Sueño que se presenta en imágenes, se sabe, representaciones, cosa, y que estas representaciones, cosa, se tendrán que traducir en representaciones, palabra. Nuevamente, de la fuerza al sentido. El sueño de suyo no tiene sentido, es pura fuerza. Tendremos que darle palabra a partir de la historia, la asociación libre y lo que ustedes quieran, para que tenga algún sentido. Para mucha gente los sueños no tienen sentido. Soñé una cosa bien loca, ya se me olvidó, eso no importa. Bueno, es que Freud se ocupó de, háganse de cuenta que tomó un costalito y todo lo que la ciencia pura y dura desechó porque no servía para nada, él lo recogió, mitos, leyendas, lapsus, todo esto, ¿no? Y dicen, pues, ¿quién se va a estar fijando en un lapsus, no? Ponte a hacer algo. Bueno, si eso fuera de flojos, pues la verdad no tendríamos la ley de la gravedad, porque qué zángano alguien que está viendo al cielo, cae la manzana y dice, ¿por qué cae la manzana? Pues qué zángano, ¿no? Eso es lo que hace la ciencia, ver lo que todo mundo ve y decir lo que nadie ha dicho. Eso hizo Freud. Que el siglo XX
Y yo diría, por mi pasión por Freud, seguro, que no se puede entender sin la presencia de Freud, que revolucionó el pensamiento. Luego, hacia la mitad del libro, hablo de la compleja posición del psicoanalista en un mundo de hoy en el que se hace mucho, fíjense, se hace mucho a la manera de acting out, por supuesto, y se habla, piensa poco. Dice Heidegger, el alemán, se dice que en el mundo se piensa mucho y se hace poco. Falso. Es precisamente al contrario. En el mundo, tal como lo dije hace un momento, se hace mucho y se piensa poco. Si no, el mundo no estaría como está. Si no, un loco trompiano no estaría gobernando el país más poderoso de la tierra y poniéndonos en vilo de la guerra. Vivimos en una sociedad en la que se privilegia y aplaude la urgente descarga, donde la palabra pierde su valor y se prefiere un consejo o una lista de tareas o estos libros de autoayuda, que yo antes decía, esos libros baratos, pero ni baratos son, es lo peor, ¿no? Para resolver los problemas, en lugar de tomar la existencia en nuestras propias manos y buscar caminos. Hablo aquí también de cómo los fenómenos sociales y políticos inciden en lo psíquico, de la vivencia del goce superyoico tan lejos del ideal del yo que construye el lazo social, de la ética lejana de la moral hipócrita que Freud escribió y que seguimos padeciendo con fanatismos que no tienen caso y que nada más traen muerte, de la ética, base de todas las morales. Así, en plural, porque la moral cambia con el tiempo y en las diferentes geografías y culturas. No es la misma la moral de las árabes que la de nosotros. La ética es la fundamentación de todas las morales. La ética no juzga la moral si pone tache o paloma a los comportamientos que se consideran buenos y malos, y lo peor desde mi punto de vista, como si mi punto de vista fuera el bueno y el único. De la pulsión de muerte y el capitalismo que Byung-Chul Han plantea en su libro del mismo nombre. De los normópatas hablo, que describe McDougall, modelos de comportamiento y de buenas costumbres que devienen líderes del mundo y tiran su piel de oveja de manera cínica para mostrar su perversión, su narcisismo maligno y psicopatía sin el menor atisbo de culpa reparatoria por los daños causados. Y mejor, haciendo gala de culpa persecutoria. De posibilidades de reparación hablo ahí, ni hablar. Ni a reparaciones maníacas llegan. Es la perversión, es el desprecio por la vida al poner en jaque al mundo haciendo un guiño a la guerra, una que no dejaría piedra sobre piedra ni vida en ninguna forma. Ya lo decía Einstein, yo no sé cómo va a ser la tercera guerra mundial, lo que sí sé es que la cuarta será a palos y piedras. Dirán ustedes que esto no es nuevo, lo sé, pero no deja de impactar. Ya hace mucho nos lo advertía George Orwell en su sorprendente texto La granja de los animales, fundamental, necesario, y William Golding con El señor de las moscas. Todo esto me llevó al capítulo 5, al que titulé Consideraciones sobre la escucha y el pensamiento psicoanalítico. Si, como dije antes, de la inauguración del psicoanálisis a este momento han pasado más de 100 años, es obvio que los problemas del mundo, de la sociedad y de los individuos han cambiado. El analista, por eso, debe interesarse por el mundo y sus acontecimientos. Es lo que considero. Así, nuestra escucha y pensamiento seguramente habrán tenido que moverse para cambiar y tendremos que seguirlo haciendo. Eso solo lo logramos sí o sí, con el propio análisis personal y, por cierto, por la supervisión. La compleja posición del psicoanalista es el penúltimo capítulo. Qué difícil el lugar del analista. ¿Cuántos años han de pasar antes de comprender, no sin dolor, que no es la buena voluntad
la que domina nuestros vínculos, ni con los demás, ni con nosotros mismos. Apenas con muchos años de análisis, quizá el buen Eros logre matizar nuestra vida y mezclarse con el odio para acceder a la creatividad y a lo vital. Solo así la pasión estará presente y la vida tendrá rostro humano y emotividad. Solo así nos alejaremos de los robots que quieren habitar la tierra en lugar de nosotros, sustituirnos o quizá serlo nosotros mismos, desafectivizados y sin pensamiento. Pero para no terminar de manera pesimista y que nadie compre mi libro, decidí terminar con un capítulo que alude a la belleza. Y tomo a literatos, poetas, filósofos y escritores en general para acercar el psicoanálisis a la belleza. Lo pulido nos recuerda Byung-Chul Han en La salvación de lo bello. Resulta hoy hermoso, lo pulido, lo perfecto, que no me moleste nada. Su efecto estético es perfecto y así encarna la actual sociedad positivista, optimista, buena ondita. Para el autor, Jeff Koons ejemplifica este arte pulido, impecable, que no ofrece nada para interpretar, solo calma, nada de conmocionar al espectador, por favor. Así resultan muchos abordajes terapéuticos en la actualidad, light, que nada asuste ni duela al paciente. Esta no es la belleza que busca el psicoanálisis, que siempre implica conmoción. El paciente aquí no es un paseante que observa el paisaje y nada más, debe ser el espectador emancipado de Rancière. De la obra de arte deviene una sacudida que derrumba al espectador, dice Chul Han. Así tiene que ser el psicoanálisis y de ahí proviene su belleza. El paciente en proceso analítico se aleja de la bella tranquilidad que ofrecen pastores y ministros, a fin de acercarse a la búsqueda incierta pero voluntaria de una vida significativa, sino ¿para qué diablos vivo? Nada más como hoja o como no sé cómo qué, ¿no? Sin significado. Y así como Byung-Chul Han busca poner su grano de arena en favor de la vida en su libro ya mencionado, La salvación de lo bello, refiriéndose principalmente al arte, los psicoanalistas tendríamos que sentir el deber de la solidaridad con lo humano, de no permitir que se pierdan los rasgos de humanidad que ciertos verdugos modernos quisieran borrar. Buscar rescatar por medio de la palabra vinculante y de la atención al alma, que a su vez es cuerpo y viceversa, a estos robots espectrales que en épocas remotas fueron humanos, dice José Emilio Pacheco en su texto Morirás lejos. Terminaré esta breve presentación con palabras de Jean Artaud. No hay nadie que haya jamás escrito o pintado, esculpido, modelado, construido, inventado, a no ser para salir del infierno. Quizá por eso también sirve la palabra dicha en psicoanálisis. Muchas gracias por escuchar. ¿Alguien quisiera comentar algo? Adelante, Aboe. ¿Quieres el micrófono o...? Así si quieren, así. ¿Se oye? A ver. Okay. Bueno, creo que algo que sí es muy importante es entender que el psicoanálisis, ¿no? Profundiza muchos temas, ¿no? O sea, puede profundizar, como dice usted, el arte, la cultura, la política. Y yo me enfoco en la política porque creo que, como dijo, ¿no? Creo que el humano tiende a hacer mucho, pero a pensar poco. Y eso es cierto, los políticos tienden a hacer sin pensar, y si piensan solo en su beneficio o en cosas perversas, ¿no? Entonces, desde el psicoanálisis, ¿cómo podríamos aplicarlo en la política? O sea, ¿cómo podríamos ejercer esta ciencia? Pues dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestros pueblos, ¿Cómo te llamas? Aboe. Aboe.
Bueno, Boek, el psicoanálisis sigue insistiendo en la singularidad del individuo. No vamos a, digamos, nuestro trabajo clínico es absolutamente singular. Entonces nos ponemos... el micrófono, sí es cierto. Ok, muy bien. El psicoanálisis insiste en la singularidad. Eso es definitivo en el trabajo clínico, siempre. Luego, transmitimos pues en los salones de clase y a las nuevas generaciones. Eso es lo que vamos haciendo. Y lo que queremos es que despertar en quienes nos escuchan un pensamiento interrogativo. Es lo único que puedo hacer en realidad y es bastante. Porque no voy a llenar salas, aulas o el Estadio Azteca para decir esto. Esto tiene que quererse escuchar. Pensar requiere de un deseo y el pensar interrogativo requiere aún más de deseo. Por lo tanto, es difícil. ¿Por qué? Porque duele, pensar duele. Porque por ahí me topo con cosas propias, perversas o narcisistas, o quiero seguirme viendo con esta capa de oveja que me dijeron que tengo. Y no me quiero encontrar para nada con el lobo jovesiano que traigo dentro. Entonces, es complicado, es lo único que puedo hacer e insisto, es bastante. Creo que sí tenemos que responsabilizarnos de muchas cosas que tienen que ver con lo social, porque que la clínica psicoanalítica se dé en la singularidad no quiere decir que no tengamos que abrir el pensamiento a pensar a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, a ver qué podemos dar y no quedarnos con todo. Creo que es fundamental. Muchas gracias. De nada. ¿Sí? Buenas noches, doctora. Buenas un noches. placer escucharla. Para mí es encantada todo lo que mencionó. Mi nombre es Abril, soy maestrante en psicoterapia, igual desde el enfoque psicoanalítico, y le quería consultar. Estoy haciendo una investigación sobre la nueva contemporaneidad de la perversión y la psicosis y quería saber cuál es su opinión referente a nuestra nueva normalidad, donde pues ya hay mucho TLP, mucha perversión, donde ya se pierde quizá y se genera posiblemente una nueva línea de investigación ya con todo lo de nuestro alrededor, con la tecnología, en fundamento con la perversión. Sí, Abril, el psicoanálisis clásico poco estudió la psicopatía. Tenemos sobre los trastornos del carácter, ¿no?, en psicoanálisis de 1916, ¿no? Pero en realidad Freud no fue algo que tocó tanto. Sin embargo, de eso, como dije, tenemos que seguir estudiando y aportando. Y no podemos evadir, voltear la mirada a tanta perversidad y tanta psicopatía y también, por supuesto, a la psicosis. Dirán algunos, eso siempre ha habido. Y efectivamente, siempre ha habido, ¿no? O sea, antes de la Primera Guerra Mundial, de hecho, el mundo siempre ha estado en guerra, casi no hay periodos en que no la haya, y en esas guerras, y no necesitamos nada más las guerras, en nuestra vida diaria peleamos, torturamos al otro, de otras maneras que no tiene que ser la tortura del ejército, así. Entonces, me parece que siempre ha habido, pero lo que yo creo es que de repente esto se ha ido haciendo como más sofisticado. Incluso nuestra tecnología actual da para poder lastimar más, de mejor manera y a más personas, ¿no? Precisamente estamos en vilo porque hoy podemos tener una bomba nuclear en un país o en otro en un instante. La pelea en la Primera Guerra Mundial era prácticamente cuerpo a cuerpo. Entonces toda esta tecnología y toda esta visión de la vida como light, como que muchas cosas no importan, como que di una conferencia hace poco que se llamó Los Empijamados, ¿no? Y entonces, porque a mí me sorprende mucho que la gente pues se salga a la calle en pijama, ¿no? Y diga, pues yo ya vine aquí en pijama, ¿no? Entonces, yo pues la hice la conferencia, que no viene al caso aquí, pero sí empecé con una frase que descubrí y que la dicen hoy muchísimos jóvenes, no digo que los que están aquí, pero dicen, ¿por qué lo haces? Porque quiero, porque puedo y porque se me da la gana.
¿Qué argumentación hay en esa? No existe. Entonces, ante una circunstancia así, me parece que caemos aún más en peligro, porque ni siquiera tengo que dar una explicación de por qué hago las cosas. Hay algunas generaciones, incluyendo la actual, que dicen algunos, somos la nueva generación del 68, híjole, perdón, no, eso no, porque lo que necesitamos todos es una ideología, algo que nos marque, algo que nos guíe, ¿no? Pero esto que nos guíe, ni siquiera estoy hablando de valores morales, porque las niñas ya no son como antes. No queremos ser como antes las mujeres. Queremos hacer cambios, pero cambios argumentados. ¿Por qué queremos lo que queremos? Sí puedo decir porque quiero, porque puedo y porque se me da la gana. Sí puedo decir, no me lleva absolutamente a ningún lado. Y entonces, pues sí, puedo matar a alguien o transigir o transgredir o hacer lo que quiera sin dar ninguna explicación. Me ayuda la tecnología y entonces puedo hacer ciberacoso y un mundo de cosas terribles que conocemos. Entonces, pues sí. Ahora, dice McDougall de los normópatas, muchos de estos normópatas, bien portados, bien modelados y muy bonitos, en realidad tienen núcleos psicóticos que no dejan salir, por eso no van a análisis. McDougall dice, en realidad nosotros estamos muy interesados por los normales y los normales no quieren saber nada de nosotros, ni una palabra. Ellos, si los mueves, pues se angustian. Entonces tiene McDougall a su señora N por normal, en donde dice, no me vas a mover de esto. Yo estoy bien aquí y si me mueves me voy a cuestionar. Y eso es para filósofos, artistas, locos y psicoanalistas. Entonces, no, perdón, pero no. Por lo tanto, pues eso es lo que yo te podría decir. Y claro que no se trata de que vamos a quitar la tecnología y vamos a volver a la era de la piedra. Pues eso no es posible ni es deseable. Sin embargo, de eso, pues habría que pensar qué estamos haciendo con esta tecnología, qué tanto tiempo le dedico al pensamiento y qué tanto tiempo vean en sus celulares, que muchos tenemos horas diarias, quizá por trabajo, pero a veces no es por trabajo, es porque tengo 700 juegos y entonces todo ese tiempo, pues no pienso nada, pues. Ese es el problema. El problema no es el juego en sí, un rato o una diversión, sino no pensar como de ley en la vida, ¿no? Eso es lo que yo te podría decir. De nada. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí. Bueno, yo obviamente felicitarte, Lourdes. La verdad es que para mí es un placer escucharte. Yo creo que he leído tus libros, pero en particular de pensamiento, como cursos de salidos de psicoanalista 80 veces, porque creo que debe ser libro de cabecera para todos los que nos dedicamos al mundo psi, ¿no? Pero bueno, tengo dos preguntas que hacerte, Lourdes. Una va en relación a lo que han comentado los colegas en relación a la guerra, ¿no? Ahorita pues estamos entre Ucrania, Rusia, Israel, Irán, la intervención de un psicópata que gobierna el mundo que se llama Donald Trump, en donde efectivamente está todo en relación al acto y no al pensamiento, al acting out, por lo que hablabas tú, y no al pensamiento. Freud escribió la metapsicología, como lo mencionaste, en la guerra. ¿Qué tenemos que crear en esta posible tercera guerra mundial? Pues es una pregunta muy difícil y muy interesante. En primer lugar, de veras esperemos estar vivos, ¿no? Que nos dejen vivir, ¿no? Por la capacidad destructiva que tienen estas armas totalmente letales, ¿no? Y como los guía la rabia y ser energúmenos, iracundos, y el poder y muchas cosas, pues uno sí se le va un tanto el aliento. Pero creo, es que yo me desilusioné un poco cuando terminó la pandemia. Pensé que íbamos a salir un tanto mejores, agradecidos de ser sobrevivientes de semejante pandemia, ¿no? Todos en el 2020 temíamos tal cual la muerte, no había siquiera una vacuna, no había nada, todo representaba, y ahí está en la pandemia en el diván, todo representaba muerte, la presencia de otro, ¿no? Andar con un cubrebocas, que no me toquen,
¿no? Tú no te toques, ay Dios mío, no te toques la cara porque por ahí traes el bicho en las manos, o sea, una cosa terrible, ¿no? Sin embargo de eso, de repente he visto que en vez de salir más agradecidos con la vida, como sobrevivientes, porque todos los que estamos aquí hubiéramos podido morir, salimos más rijosos, enojados, toda esta cosa, saldremos y nos abrazaremos, y las canciones muy bonitas que cantaban los españoles a las 6 de la tarde, que salían los médicos del hospital, que eran verdaderos héroes y heroínas, pues todo eso muy bonito, entonces llorábamos. Decíamos, por ahí nos volvemos más buenitos, aunque sea tantito. No, hombre, para nada. Aquí, único país del mundo en donde atacaron al personal de salud, ¿no? Y lo sabemos, lo atacaban, le echaron cloro, de una cubetada de cloro, y cosas espantosas, no los dejaban entrar al metro, o sea, cuando eran quienes nos estaban salvando en realidad, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar mucho para que Eros ascienda sobre Tánatos, sobre el odio. Mucho hay que trabajar. Lo más fácil es que el odio aparezca y arrase. Así que creo que sí, el psicoanálisis tiene mucho que hacer en este sentido. Volvernos creativos, volvernos propositivos, bajarle al odio que siempre tendremos. Eso decía Freud en el 30, ¿no? Tenemos sed de sangre. Sí, el otro me puede ayudar, puede ser coadyuvante y compañero para demostrar mi amor, para hacer con él trabajo, para cooperar en sociedad, pero el otro también me sirve para matarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en algún lado tengo que poner mis impulsos violentos, mortíferos. Sin embargo de eso, por ahí los transformo en sublimación y mato simbólicamente. Eso es lo que quizá valdría la pena. Gracias. Me parece que lo que nos toca hacer, por lo menos a los que estamos aquí, a los seres pensantes, que somos los que venimos a escuchar estas pláticas, pues es, ¿no?, tratar de ponernos creativos, como dices tú, y escribir. Yo te agradezco infinitamente que tú des estos espacios para que nos podamos poner a pensar en la vida, en este Eros amado, que se dirige al psicoanálisis y así aplacar un poco al Tánatos malvado con fuerza. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Me hiciste acordar un pequeñísimo texto que es más bien un poema, La transitoriedad, 1915, es una belleza, tiene 3 paginitas, léanlo hoy, antes de acostarse vayan por la transitoriedad, ¿no? Entonces dice Freud, andaba con Paul Rie, ya se descubrió con quién andaba ahí en la campiña, paseando, y entonces el poeta decía, qué horror la guerra, todo se va a destruir, y Freud decía, ni modo, la guerra estará siempre, pero eso no quiere decir que la vida no valga la pena de ser vivida. Volveremos a construir todo lo que ha quedado destruido, más fuerte y mejor. Freud no era un pesimista. Solo quien ha leído a Freud en el hola, en el tú, en el quién, en el no sé cómo, piensa que Freud era un pesimista. Freud era un amante de la vida en realidad. Entonces ese trabajo de la transitoriedad, ¿no?, que se refiere a lo transitorio. Decía, el cristianismo es, la vida es pasajera, la vida eterna está en otro lado, esta vida no vale, hay que devaluarla, además la carne nos estorba, nos hace hasta pecar, ¿no? Y dice Freud, perdón, pero no, la transitoriedad es lo que le da valor a la vida. Si fuéramos eternos, si estuviéramos para siempre, nadie de los que estamos aquí estaría aquí. Dice, si una flor solo vive una noche, no por eso su belleza es menos esplendente. Así que vivimos transitoriamente, pasamos por este mundo un tiempo, no quisiéramos morirnos, pero nos morimos, no quisiéramos la guerra, pero está ahí, seguirá estando. ¿Qué podemos hacer con eso? Y decía Freud, lo construiremos todo mejor. Y decía, y agregaba, si todavía somos fuertes y jóvenes, pero me lo salté ese pedazo, pero ahorita ya lo confesé. ¿Alguien más que quiera
porque esto que dices, Lourdes, de hecho, lo comentas en tu libro, ¿no? En la primera parte, que finalmente el psicoanalista tendría que aceptar, digamos, la parte pulsional, ¿no? O sea, es decir, esta parte en donde, que antecede, digamos, la construcción amorosa, hay una pulsión mortífera, ¿no? O sea, lo primero es saber que está allí, que hay este empuje, ¿no? La pulsión, y que a partir de ahí hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Es importante, digamos, no negar la parte de la agresión, la parte de la violencia humana, ¿no? Pero que justamente, digo, también en las cartas de Freud con Einstein, ¿no? Cuando le pregunta por qué la guerra, ¿no? Y qué hay que hacer, cómo podemos evitarla, ¿no? Pues no hay manera, ¿no? No hay manera, pero sí podemos sublimar, ¿no? Sí podemos simbolizar, y me parece que estamos en un momento, en una época en la que el símbolo queda tapado por la imagen, ¿no? Y que eso nos pone como comunidad, bueno, además retomar esto que tú resaltas bastante y que me parece muy importante en este momento, como Freud siempre lo pensó así, ¿no? O sea, la psicología tiene que ser, el psicoanálisis es colectivo, ¿no? Hay una psicología colectiva, o sea, no somos ajenos, ¿no? A lo que está pasando en nuestro entorno, en nuestro mundo. Y que hoy día me parece que es importante tenerlo súper presente, pensarlo muchísimo, ¿no? Detenernos, hacer uso de la palabra y tomar en cuenta, sabiendo que el símbolo de pronto queda opacado por la imagen, pues poner manos a la obra, ¿no? En nuestro cotidiano, puede ser en lo académico, ¿no? Puede ser dentro del hogar, en la convivencia con aquellos que conviven con niños, adolescentes, o sea, es decir, poder mostrar que hablar, que la palabra toca la pulsión, ¿no? O sea, y que es la manera como podemos modificarla, ¿no? Entonces me parece que todos tenemos un rol que jugar en ese sentido, ¿no? Sí, me quedo con esta parte del psicoanálisis colectivo. Esta cita que das, claramente la conocemos, 1921, Psicología de las masas y el análisis del yo. Y ahí dice en la primera parte, tal como lo estás diciendo, Magnolia, la psicología individual es en realidad una psicología social. O sea, Freud sí hizo estos trabajos sociales. Cuando dicen, Freud no es sociólogo, no dijo que era sociólogo, no, está mirando desde la lente psicoanalítica el mundo, la sociedad, la cultura, ¿no? Y sí, es una psicología social en el sentido de que no hay manera de que nosotros no quedemos tocados por la sociedad, por la cultura que vivimos. Nosotros no podemos entender casi a las árabes. Es muy difícil, como que dices, sí, de burka, sí, pero son felices porque que no sé qué, que me contó una amiga que le dijo, se la encontró en un aeropuerto a una árabe, y le dijo, no, yo sí soy feliz, malo ustedes occidentales que hasta tienen que trabajar para mantener a los hijos, nosotras nos mantienen los maridos, ¿no? Pero lo decía de veras, ¿no? Es otro mundo, es otra cosmovisión. Claro. Entonces, sí, hacer psicoanálisis, de hecho, es difícil hacer la clínica si uno no conoce la cultura. Por eso no es fácil que me voy a ir a vivir a Alemania porque hablo alemán y allá voy a dar consulta, pues está en chino, porque no entiendo yo a los alemanes como para comprender por qué piensan como piensan. Sí, más que nada.